pasé de ser el tipo extrovertido que siempre he sido a un man al que le daba miedo ser escuchado por miedo al juicio y al rechazo y a la humillación. Es la última oportunidad para hacer lo que quieras antes de, como dicen por ahí, que te pongan la soga al cuello. Ojalá empezar a llegar a reconocer que uno no está exento de la humanidad solo por tener las herramientas. Que ojalá uno las use cada vez más y como con cada vez más naturalidad, pero eso es un camino para toda la vida. Shh. Hola, hola, bienvenidas a todas las personas una vez más a esta iniciativa, proyecto que hemos generado también un poco en comunidad, ¿no? Que esto se ha construido entre estas personas que le han echado fuerza. Y bueno, quiero primero agradecerles por la acogida que ha tenido el podcast Entre Manes desde los clips que tenemos en redes sociales como en YouTube, en Spotify, que hemos recibido muchos comentarios, buenos comentarios, gente que nos está escuchando, así que gracias una vez más. Les recuerdo, si es la primera vez que nos escuchas, estamos en redes sociales, Instagram, TikTok como @entremanespodcast. Y también estamos en YouTube, Apple Podcast y Spotify para que escuches los capítulos completos. Hoy tenemos una persona charlatana acá, que te quiero presentar, Juan. Juan Garrido específicamente. ¿Cómo estás? Bienvenido. Juanpa, qué chimba, y re bien. Sí, ¿Cómo no puedo estar bien si tengo una polita deliciosa de la trocha? de la trocha deliciosa, ¿no? Y bueno, ¿no? Qué delicia estar acá. Bueno, salud. Salud, arrancamos esto. Mm, A mí se me hace una chimba tenerte acá. Porque primero el encuentro, el llegar a ti, llega de un voz a voz entre manes, que nos lleva a cada vez más personas que quieren hablar de sí mismos, porque no es otra cosa que ello. Y, y entonces el hecho de tenerte acá también hace que nuestra conversación vaya no solo a encontrar qué hay detrás de nosotros, sino también uno que puede generar cuando uno empieza a hablar y cuando uno empieza a conversar y cuando uno empieza a tener diálogos más allá del día a día, del saludo, del trabajo, llegar a casa y dormir, ¿no? Pero entonces, antes de que arranquemos con los temas específicos, la dinámica también ya se conoce un poco más, y es que vamos a arrancar con unas preguntas de sí o no y ya está. Si quieres profundizar en alguna, lo haces al final de que te pregunte. Por ahora, sí o no. De una. Va. ¿Has evitado una conversación por más de un año? ¿Por más de un año? Creo que no. Va. ¿Pero crees que no? No. No, perfecto. ¿Tienes un perfume particular para una cita romántica? Sí. ¿Le has mentido a tu pareja para no incomodar? Sí. ¿Te da pena algo de tu cuerpo? Sí. Ok. ¿Está debajo de la ruana? Sí. ¿Has terminado algo por mensaje de texto? Sí. Ok. ¿Sientes que hablas de más? Sí. ¿Hay cosas de las que no se debería hablar? Uf. No. Y creo que fue el único no. No. Hay que hablar de Mm, todo. Hay que hablar de Hay que todo. hablar de todo. Perfecto. Arranquemos esto para dar un poquito de contexto a las personas que no te conocen, que no sabes qué haces. Y aquí voy a hacer un, un paréntesis, porque con Jaime, para quienes no han visto el segundo capítulo, El metaverso de Entre Manes. de Entre Manes, con Jaime aprendí algo muy lindo, y es que es atrevido preguntar quién eres, ¿no? Como que no solo va a la intimidad, más intimidad de la persona, que conociéndote es como cómo te va a contar qué significa que soy, sino que es un poco más amable decir cómo estás hoy, ¿sabes? Como qué te gusta hoy, a qué te dedicas hoy, porque puede hablar de, si tú me lo preguntas, como, oye, soy un montañista, hoy me gustan las montañas, hoy corro, hoy hago podcasts, y pueda que haya tenido 1000 vidas detrás, carreras encima, pero hoy, ¿qué haces? Hoy, ¿qué eres? Ok. Me encanta esa pregunta más que la de quién eres, porque, pucha, de acuerdo, jodidísimo. ¿Qué hago hoy? ¿Quién soy hoy? Un man muy feliz, marica. Ah, Sí. wow, qué fortuna. O sea, si yo fuera una flor, sería cualquier flor que esté en su momento de... Cuando la decís, marica, qué flor tan bonita, yo me siento ahí, marica. Siento que he venido haciendo un trabajo conmigo de muchos años
de sembrar, arar mi tierra, regar mi agüita, que me dé el sol, em, para hoy poder sentirme realmente muy contento conmigo. Me siento como que soy mi amigo. Entonces, así he estado, no sé, esta última temporada de mi vida. Así llego hoy, muy feliz. Hay otros momentos de mucha oscuridad, por supuesto, como todo. Días buenos, días malos, pero hoy, justo hoy, muy contento y muy tranquilo. Ay, qué lindo. Qué alegría tenerte acá, además, así, en esta versión de que eres hoy. Y bueno, y profundizando, sabiendo en qué estás, que además, qué lindo uno empezar con esto de esta persona, como no con su profesión, no a qué se ha dedicado, sino que lindo empezar, como sabes, estoy hablando con un man que es feliz hoy. Sí, Eso sí. ya lo hace muy diferente. Y siendo así, tú tienes un proyecto muy hermoso que se llama Venga, le digo. Venga, le digo, ajá. Lo que más me ha gustado es que ha sido un proceso como cacharreando, buscando un poquito también de ti, me he dado cuenta que es algo que viene de hace varios años y hoy no quiero profundizar en la historia de cómo llegaste a hacerlo, cómo llegaste a construirlo, porque además tienes una TED Talk espectacular que vayan a verla, está buenísima, donde explicas todo este proceso, ¿cierto? Así que no me quiero meter allí, pero sí quiero saber cómo llegaste allí, un poco de qué ideas y qué es, como para tener contexto, con eso hablamos y la gente va a saber, ah, estamos hablando con esta persona que se dedica a esto. Ok, pues como la TED está por ahí en internet, quisiera responderte esa pregunta desde un lugar que tal vez no hablo mucho, Ok. pero que tiene todo que ver con de pronto mi proceso de autodescubrimiento personal. Y es que yo mm, vengo de una relación con mi propia palabra de mucho miedo. Y años después de hacer Venga le digo, me di cuenta de que Venga le digo era la forma en que yo necesitaba o quería o estaba inconscientemente trabajando esa relación con mi propia voz y con mi propia palabra, ¿no? Una palabra que venía desde el miedo, desde la rabia, em, en mis años de universidad. Y creo que Venga le digo responde a una búsqueda muy íntima de, de cultivar una voz más dulce, más amable, más honesta. Y, y bueno, eso nos ha traído acá, ¿no? A hacer cosas como Pido la Palabra, un juego de cartas de Venga le digo, ¿Qué es? talleres. Esto es un juego de cartas para conversar que creamos en Venga le digo, mm, para tener conversaciones más bonitas, para tener conversaciones más profundas, no conversaciones para ver quién tiene la razón. De hecho, claro, mi voz viene de allá. No, es que mi voz tiene que tener la razón. Es que yo tengo que tener la respuesta, porque yo soy un hombre que sabe y que vale porque sabe. Esto, por poner un ejemplo, esto es una ventanita a ese mundo de Venga le digo es, no, tu voz ni tú vales por lo que sabes. Tú ya eres, man, tú sí, tú no tienes nada que decir para que tú valgas más o menos. Eh, y si, o más bien, cuando yo me empecé a contar esa historia, me di cuenta de que mi voz no tenía que tener la obligación de ni imponerse, ni de hablar duro, ni de hablar feo, porque no había nadie a quien convencer de nada, nadie a quien ganarle un argumento, tanto como muchas cosas por compartir y por pensar juntos, y desde ahí creo que el tono cambia. Entonces hoy me dedico a enseñarle a otras personas eso mismo, a través de talleres, espacios de conversación, espacios de conversación a través del juego. Venga, le digo, está creado y fue creado para ese propósito superior, digamos. Y bueno, ha sido un camino muy lindo de 8 años ya de hacerse esa pregunta y buscar muchas formas de responderla a través de crear cosas. ¿Y tú solo? No, con Amelia, Amelia Mortegui, mi esposa. De hecho, Amelia y yo nos conocimos y lo primero que nos preguntamos cuando nos enamoramos fue, ¿qué vamos a hacer juntos? Tenemos muchas ganas de hacer cosas juntos. Ella una mente y un corazón así creativo, impresionante y pues yo creo que también tengo unas búsquedas muy curiosas desde la creación y desde el primer momento eso estuvo puesto ahí y un año después
de que nos conociéramos, nace Venga, le digo. Entonces, realmente han sido como proyectos de vida que han crecido juntos. Es el proyecto de vida, Es un pues. súper proyecto de vida. Entonces, sí, Amelia es la otra mitad de esta historia. Es muy difícil hablar de Venga, le digo, sin hablar de ella. Y como hombre también me atraviesa 100% porque pues llevamos juntos 8 años. Estamos casados, felizmente casados. La amo. Y bueno, pues sí, todo mi descubrirme como hombre, pero más allá de como hombre, como persona, en los últimos 8 años de mi vida ha estado atravesado por, venga, le digo, mi relación de pareja y el trabajo con la comunicación. Eso creo que podría ser un buen resumen de mí. Wow, pues felicitaciones. Gracias. De esto que me cuentas me da alegría genuina, genuina. Y te felicito, les felicito, además. Muchas gracias. Sí. Ahorita dijiste algo muy interesante en este presentar lo que eres en este momento, ¿cierto? Y fue también como de ese darte cuenta de lo que para ti significaba la palabra, ¿no? Pero al mismo tiempo es de donde nace este proyecto hermoso del que nos acabas de contar. Entonces me interesa, ¿de esa reflexión la hiciste posterior a todo este proyecto? ¿O cuál era ese miedo de, tú hablabas, me relacionaba desde la conversación, desde un punto que me generaba temor, ¿no? ¿Cuál era ese miedo de lo que has reflexionado posterior a estos 8 años y le echamos para atrás esos 8 años? ¿Qué quería Juan explorar en todo este proyecto? Creo que el miedo a mi propia palabra era el miedo a reconocer una naturaleza muy fuego en mí y por lo tanto una palabra que quemaba al otro cuando hablaba. ¿Y fuego lo relacionas con qué? ¿Con la rabia? ¿Con el No, explotar? con mi personalidad, yo no sé. Como viéndolo desde el elemento, más no como una metáfora de las Exacto, emociones. exacto, exacto. Si la pregunta fuera con cuál de los 4 elementos te sientes más identificado, yo te diría, yo soy fuego puro. Desde tu eh, signo y todo. soy Sagitario, sí, desde mi signo y todo. Pero más allá de eso, me siento muy fuego. No sé cómo decirlo, me siento un man muy fuego y de hecho el elemento que te rige, si lo pudiéramos poner en esas palabras, pues te rige para lo mejor y para lo peor, ¿no? Puedes calentar con tu palabra, puedes quemar y volver mierda todo. Y yo venía de una relación con mi palabra en la que me daba miedo quemar y me daba miedo quemarme. ¿M? Y ese fuego no solamente es tratar mal a los demás, es que no sea un fuego brillante, que no sea un fuego que alumbre, que no sea un fuego especial, ¿sí? Entonces, no sé, en la universidad me daba mucho miedo no tener la razón, decir un comentario estúpido. eh, y creo que venga, le digo, con el tiempo me fui dando cuenta, en la medida en que veía el efecto de hacer esto en mí, ah, gracias al trabajo con el diálogo y con la palabra, que me atraviesa porque es muy difícil entregar algo que no ha pasado por ti, ¿sí? Poder darme cuenta de que, claro, lo que yo necesitaba era, y lo que yo estaba buscando era trabajar mi relación con mi palabra, ¿sí? Pasar de ser un fuego que quema o que me quema a mí mismo a un fuego que calienta y que no le da miedo encenderse. Porque yo quiero brillar, quiero calentar, quiero que me miren, pero antes no. O más bien, antes sí, pero me daba miedo que lo hicieran. Entonces yo terminé siendo el tipo en la esquina por allá en el salón que en algún momento le dio mucho miedo tomar la palabra. ¿Y qué estudias? Publicidad, yo estudié publicidad como pregrado y larga historia, pero en algún momento ese fuego se vio apagado. Entonces pasé de ser el tipo extrovertido que siempre he sido a un man al que le daba miedo ser escuchado por miedo al juicio y al rechazo y a la humillación. Eh, entonces empecé a apagarme y a apagarme y a recogerme y a callarme, pero yo quería hablar, pero por mi propio miedo a esa palabra, no ver el valor en mi propia palabra, me empecé a guardar y me empecé a guardar. Y bueno, eso terminó en una depresión, ansiedad social, eh,
Entonces la historia que yo cuento cuando me preguntan, ¿y cómo nace Venga? Le digo, es otra, es la del té. Por supuesto. Aquí te estoy contando Esto es transmedia, ¿sabes? Como que hipervínculo. no, pero me interesa quedarme por ahí. Y es que al final lo que uno termina haciendo más allá del ejercer con su vida. Siento yo que cuando uno se permite ser auténtico es esta búsqueda que en un principio uno no sabe ni siquiera cómo nombrar, ¿no? Como se me hace muy chévere que digas, me di cuenta posterior a todo este proyecto que era algo que yo estaba trabajando, pero igual lo estabas haciendo un poco también desde la intuición, ¿no? Como, y esa intuición natural, como no del acto y de la estrategia y de que me va a dar dinero, sí, porque siento que es otro lado, sino esa intuición de que me va a hacer bien, sí, que estoy buscando para yo alzar mi voz, ¿no? Y claro, y lo que pasó en mi caso, y siento que eso es la historia de muchos, es me di cuenta de que creé algo porque yo lo estaba buscando para mí. Pero durante la primera etapa de un proyecto, de ese proyecto fue, no, yo estoy creando esto por servir al mundo. Pero en realidad es lo mismo, o sea, servir al mundo es servirte a ti, ¿sí? Juanpa, ¿tú por qué estás haciendo Entre Manes? Por ti, man. Luego el resto. Pero en el fondo hay una búsqueda profunda de quién soy, quién soy yo como man, qué ser un man, y qué chimba si esa pregunta se expande. Pero me parece muy lindo que reconozcamos que las cosas que creamos responden a las preguntas más profundas como individuos y que las respuestas que de ahí salen, de esa cosecha, es que luego se expande para los demás. Pero yo me di cuenta de eso fue años después, como en paralelo a ir a terapia, en paralelo a un crecimiento, digamos, de un camino espiritual, pues, otro cuento. Al final todo se conjuga en este cuerpo, ¿no? Entonces, claro, hoy te doy la respuesta de todo el tiempo mirando hacia atrás, que me parece bellísimo porque siento que es una respuesta tal vez mucho más completa a la que hubiese dado al principio o en la charla TED, que es siempre una vaina medio de, no, estoy aquí salvando al mundo. No, marica, yo no estoy salvando a nadie, yo me estoy salvando a mí. Tratando de... Bueno, no, qué hermoso, qué hermoso. Y ahora como que comentaste que estás casado, me gustaría meterme por ahí, me gustaría meterme por ahí, porque ha sido también una pregunta que me he hecho y es que es esta vuelta del matrimonio, de la institución del matrimonio y de ser un hombre casado, cuando existen términos no solo desde el lenguaje, sino desde los actos de eventos que realizamos, como por ejemplo la despedida de soltero. ¿Sí? Que es ese evento que termina tu vida libre, ¿no? Que es la última oportunidad para hacer lo que quieras antes de, como dicen por ahí, que te pongan la soga al cuello, ¿no? ¿De dónde vienen estos términos? ¿De dónde viene el llegar a... Es lo peor que te puede pasar, pero también románticamente es lo que toda pareja desea tener en la playa, ¿sí? Con la brisa moviéndote el pelo, ¿no? Entonces, ¿qué es un hombre casado? ¿Qué piensas que es? O no solo qué piensas, ¿cómo lo vives? ¿Cómo salimos? Te estoy haciendo muchas preguntas al tiempo, pero es como soltar este tema que tengo aquí encerrado y es como... ¿cómo le digo a tanto a mi pareja como a los demás que al contrario estoy siendo libre, que al contrario estoy viviendo mi vínculo desde algo que nosotros hemos construido? ¿Cómo soltamos ese término de el hombre casado como el hombre que ahora primero es comprometido, es decir, antes no lo era, y segundo, que es proveedor, maneja todo desde el control, sabes, como quiere tener todo bajo control? Claro. Uy, pues chupémonos esa mandarina porque mucho que decir. Em, Tal vez lo primero que me brilla mucho escuchándote sobre esto es hacernos la pregunta por desde dónde estamos entendiendo la libertad. ¿Cuál es la historia que nos contamos alrededor de ella? En general, ¿sí? Y la imagen que se me viene a la cabeza es la de un pájaro, un pajarito, un canario, que está en una jaula, la puerta está abierta y el pajarito revolotea por la jaula, sale, se da una vuelta y en su libertad decide volver a entrar a la jaula y quedarse ahí. Entonces, es libre porque decidió entrar a la jaula.
no es libre porque no está en la jaula. ¿Sí me va a entender? Sí. No digo que el matrimonio sea una jaula. Lo que digo es que tú tienes la libertad de elegir dónde quieres estar y con quién. Y en el momento en que lo que sea que decidas es tu decisión, estás siendo libre. Para mí. Yo decidí casarme, asumir ese compromiso, esa responsabilidad desde mi libertad. Entonces, yo estoy casado, yo no estoy esposado, ¿sí? Y creo que son preguntas muy importantes que es tal vez lugares que nos invitan a pensarnos desde donde hemos construido el sentido común de las cosas, ¿no? Entonces, y el sentido común no es otra cosa, sino esa cosa que como la resina de lo que queda después de que mezclas en una caldera en agua eh, las series de televisión, las historias de tus padres, las narrativas, las historias que se cuentan de lo que es y debe ser una despedida de soltero, la misma palabra de esposarse. Todo eso lo pones al fuego y la reducción de eso, el cristal, es el sentido común. Entonces, claro, ¿qué es casarse? Joderse la vida. ¿Por qué? Porque esa es la historia que nos han contado. Y creo que uno puede pasar una lupa de esa es la historia que yo me quiero contar. ¿Sí o no? Está bien, sí, sí. Pero también creo que hay otras historias que nos podemos contar sobre lo mismo. Para mí estar casado es una chimba. Sí, es. O sea, la vida de a dos, no sé, en mi opinión o en mi experiencia, ha sido mucho más fácil, ha sido acompañado, ¿sí? Arruncharme todas las noches con una persona que amo, despertarme y que una persona me diga que me ama y haces el desayuno, yo tiendo la cama, qué chimba, ¿sí? Estamos juntos en esto y no sé, el domingo a las 5 de la tarde creo que es muy distinto estar con alguien y no con cualquier persona, no con el tinderazo, sino con, sí, sino con alguien que te conoce a estar en otra situación. Entonces yo creo que hay muchas bondades de elegir libremente, digámoslo paradójicamente, elegir libremente no ser libre. Dentro de unas maneras como particulares que han pactado dentro de su vínculo. Claro, en mi caso, he hecho 8 años y esto no está resuelto. Todo el tiempo estamos cambiando además, que eso es lo lindo, que es como crecer con alguien que está mudando de piel contigo, entonces no es la misma persona que conociste hace 8 años y tú tampoco, pero sí. Bueno, qué fortuna, Sí. qué fortuna. Me voy a meter por el lado ahora sí de la conversación, y es la conversación como tema, como el diálogo para resolver problemas, siendo el maestro del diálogo, o sea, aquí Uy, enalteciendo, yo no sé, bro. cacharreando, me di cuenta, el diálogo es la solución para nuestras eh, relaciones familiares, amorosas, incluso laborales. Entonces uno diría, quien tiene el conocimiento detrás, como este man la tiene clara. ¿Cómo ha sido eso? Uy, ha sido duro. Ha sido duro, mm, como el efecto Spider-Man, de, oh, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Qué voy a hacer con todo esto? En el sentido de, claro, yo reconozco que llevo los últimos 8 o 9 años de mi vida dedicándole mucho tiempo a estudiar y a practicar el diálogo. Eh, eso empieza a formar en ti una identidad de, este es un man que dialoga. Entonces se espera de mí que sea un man que dialogue, ¿sí? Y eso es una chimba y al mismo tiempo, en muchos momentos me ha puesto un peso muy grande como de un poco como del rigor moral que se espera de una persona que trabaja con temas como estos, ¿sí? Porque, pero al final también es mucho de el juez en mi cabeza diciéndome, usted no la puede cagar, ¿sí? Usted tiene que honrar el personaje que usted ha construido para los demás, que lo ven de estas formas. Entonces usted tiene que ser el hombre del diálogo, ¿no? El hombre
que todo lo resuelve dialogando y eso es muy jueputa, güey. O sea, soy un ser humano, yo la cago un resto, la he cagado demasiado, la sigo cagando. mm, y creo que parte del mismo proceso de cualquier maestría para mí es ojalá empezar a llegar a reconocer que uno no está exento de la humanidad solo por tener las herramientas. Que ojalá uno las use cada vez más y como con cada vez más naturalidad, pero eso es un camino para toda la vida, creo yo. Y estas herramientas, es decir, tú ahorita tienes unos talleres muy estructurados y primero tuviste que adquirir estas herramientas, ¿cierto? El hecho de adquirirlas, a diferencia, por ejemplo, de la relación con tu esposa que tú dices, teníamos muchas cosas aprendidas de las formas que crecimos y creo que fue llegar y unirlas, ¿sí? Pero de acá no eras nada de lo que eres ahorita, ¿sí? O por algo llevas 8 años haciéndolo y ahorita dices, puedo ofrecer un taller y no un día dijiste, voy a ofrecer un taller y lo ofreciste y ya está, ¿cierto? Cómo te enseñas a ti mismo constantemente, porque yo acudo a ti, Claro, pero tú a quién acudes. ¿quién es el DJ del DJ, güey? Yo creo que estar bien rodeado de buenos referentes con los que compartes valores y hacer del crecimiento personal una conversación constante, que es un poco mi caso, mi vida es una conversación constante alrededor de estos temas, tiene como un efecto exponencial, ¿no? Como de interés compuesto, de que simplemente, pues, florece todo el tiempo, como... Entonces, claro, es muy lindo porque se ha vuelto un círculo virtuoso de yo me dedico a esto, al dedicarme a esto, lo hago una cotidianidad y al volverlo una cotidianidad, todo el tiempo estoy en un laboratorio de ensayo y error, de revisión entre pares. Entonces, creo que sacarle el filo a las herramientas y a las habilidades en este contexto, pues es más rápido, se profundiza y se enraiza más el conocimiento y la destreza en uno. Y eso es lo mismo que al final uno va y le ofrece a los demás. Entonces yo creo que yo creo que esto sí ha sido muy consciente, como de tratar de diseñar mi vida para que se vuelva un círculo virtuoso que me da mucho y desde el cual yo puedo dar, porque tú no puedes dar de lo que no tienes. Y yo soy una persona que quiere dar. Entonces tengo que encargarme de crear una vida donde recibo y recibo de lo que quiero dar, ¿no? Entonces creo que el camino ha ido por ahí. Amelia ha sido una gran maestra, la mejor maestra, realmente. Ella me ha enseñado muchas cosas. Qué lindo, qué lindo. Y dentro de este proceso te ha tocado sacar personas de tu vida, como que tú dices así como, porque tú dices cómo voy afilando también este círculo mío, ¿no? Ese afilar pueda que sea crecerlo, ¿no? Porque también de hoy nos conocemos y yo digo como, este man es mi parche, ¿sabes? Pero también, ¿cómo haces cuando entran a tu vida igual personas que igual se quedan o estaban, sí, porque venían o desde la infancia, desde el crecimiento, de estos círculos educativos como la universidad, ¿sabes? Que estaban y que tú dices, ah, pucha, como te ha tocado sacar y alejarte o qué haces, sí. Ay, qué buena pregunta, ¿sabes? Yo creo que uno va dejando de vibrar en ciertas frecuencias que naturalmente te van desprendiendo de otras personas. Yo creo que en el momento uno no, yo no fui consciente de que yo estaba haciendo ese ejercicio de filtrar. Mm, en su momento se vivió o lo viví como no sé por qué ya no quiero esparchar tanto contigo, pero no quiero parchar tanto contigo y no sé cómo decírtelo. Eso te iba a decir, ¿es algo que se habla? No, marica. No, y aún hoy, o sea, aún hoy, el señor del diálogo, marica, esta mañana me levanté pensando, puta, de pronto esta persona, yo ya no... La conversación que has pospuesto por más de un año está por ahí. No, un año, pero sí, pero me sigo haciendo esa pregunta porque uno todo el tiempo está mudando de piel. Y eso mismo me ha pasado varias veces en el pasado. Tal vez en el pasado ha sido más duro porque, por ejemplo, con las amistades del colegio o del barrio, mm, son amistades que se sentían como para toda la vida, ¿no? Porque el enamoramiento de esa edad, de la amistad de esa edad, es durísimo y la tuya es igual. eh,
Y quizás fueron personas, algunas personas que yo decidí alejarme porque sentía que no me estaban nutriendo de la manera en que yo quería ser nutrido. Y empezaban a ver otras que sí. Y al final la energía pues es limitada, o sea, tu tiempo es limitado, el espacio es limitado. Si estoy hoy contigo, o sea, tengo que elegir con quién parcho el viernes. Y de repente hay un parche que solo está hablando de estupideces y de cosas que no me gustan y no me nutren. Y otro parche donde yo entro y salgo expandido y wow. Pues naturalmente tienes que tomar una decisión. Pero como no se habla, entonces es, ese mal parido. Sí. Pero que no me responde, no. Pero, eh, pues claro, a hoy digo, no, yo creo que tengo que tener esta conversación con esta persona. Pero aún me pregunto cómo lo hago. Y dijiste ahorita, el maestro del diálogo la caga y tiene miedos y, ¿sabes? Como algo que me impresiona, curiosamente viendo tu charla TED, que altamente sorprendido como de primero el storytelling que tienes y como que queda atrapadísimo en toda la historia, pero además de eso fue pucha, pararse y ahora que das talleres, cómo ha sido romper con esos miedos? O tú decías, por ejemplo, en la universidad, como aunque siempre había sido muy extrovertido, me empecé a quedar atrás hasta que ya ni siquiera levantaba la mano. ¿Cómo saliste de ahí? ¿Cómo rompiste con ello para, por medio de este proyecto, tú decir, pues me voy a parar al frente de toda esta gente y les voy a hablar de esta manera? Lanzándose. Terapia de choque pura y dura, sin, en ese momento sin acompañamiento. Fue como lo que intuitivamente mi cuerpo me dijo que tenía que hacer. Em, y como a partir de lanzarse al agua y exponerse, darse cuenta de que el cuento que nos está echando no es real o no es tan real. Entonces el cuento es, no, si, digamos, volviendo a la universidad, si alzo la mano y digo algo, la gente se va a burlar o me va a criticar. Entonces ese es el juez hablándome adentro. Pues vamos a confirmarlo. Alzo la mano, cagado del susto, sudando, rojo, así la cara, como, jueputa, Garrido, tiene la palabra. Y decirlo como con el nudo en la garganta más duro. Y luego como darse cuenta de que nadie te está mirando, huevón, ¿no? Entonces, eso para mí fue un gran descubrimiento. Fue como, wow, hay mucho del miedo en mí, no en el otro. Y hoy a las personas que yo acompaño en este mismo proceso tiene mucho que ver con eso, como mucho del bloqueo es la forma en que te hablas a ti mismo. Y la forma en que tú le hablas o le hablas a los demás es un reflejo de la forma en que te hablas a ti mismo. Entonces, hay un trabajo hacia adentro que se activa cuando sales hacia afuera. Es un poco complejo de explicar, pero creo que es así. En mi caso fue así. Fue como simplemente exponerme, darme cuenta de que no era tan grave y poco a poco ir como recogiendo evidencia de eso hasta que sea la suficiente para decirme, todo bien. Y por otro lado está el trabajo con el cuerpo, porque el cuerpo recuerda como Vietnam, en el sentido de que tú puede que le eches un cuento a tu cabeza, pero tu cuerpo está allá, en el momento donde realmente estabas en peligro. Entonces el cuerpo tiene que ir olvidando eso que sentías, pero que ya no es del presente, sino del pasado, e irse acordando, tener nuevos recuerdos de cuando hablaste y no se sintió tan mal, de cuando hablaste y no te juzgaron, e ir imprimiendo como esas huellas en el cuerpo para que el cuerpo tenga otra memoria que se activa y que ahora pues yo puedo hablar y pues no me da el mismo paniqueo que me ha dado antes. Hablando de esas herramientas, de esto que has compartido, quisiera que entráramos a una sección de intentar solucionar el mundo. O sea, entre los dos vamos a resolver el mundo en este momento a partir del diálogo. Metámonos en el tema de pareja, ¿sí? Y es, ¿tú cómo le dices a tu pareja las cosas que no te gustan? Cosas tan sencillas como esta persona, esta vieja, este man, deja el pocillo en la mesita de noche y lo odio, marica, y lo odio. ¿Cómo hablamos en pareja? Mm. Sobre la base de que están jugando el mismo juego, empezando por ahí, Claro. el juego de queremos estar juntos. Entonces recuerdo mucho en uno de los talleres de Estamos Juntos en Esto, que damos con Amelia, hay una de las
por herramientas que ofrecemos es justamente ponerse las mismas gafas para ver lo mismo. O digo, ojalá en la medida de lo posible, lo más parecido. Y eso empieza por la pregunta de, bueno, primero, antes de tener esta conversación, hagamos un chequeo de que esto nos importa a los dos. O sea, de que estamos juntos en esto. Entonces yo recuerdo mucho que en uno de los talleres alguien dijo, claro, es que hay que entender muy bien de qué hablamos cuando hablamos de esto, en el estamos juntos en esto. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si para ti esto es, no, pues tú y yo estamos acá parchando, pero si terminamos me vale huevo. Pero para el otro es, yo me estoy viendo contigo para toda la vida, no estamos hablando del mismo esto. Entonces no estamos juntos en esto. Y creo que cuando uno con esa persona, sea una pareja, pero también un amigo, una amiga, un familiar, en que estamos y en que queremos, si hay una claridad en que ese suelo es el mismo, creo que la conversación es más sencilla. Porque, por ejemplo, en ese sentido, que tú dejaste los platos sin lavar, no se vuelve una conversación sobre el plato de esta mañana, sino es que queremos seguir viviendo juntos en la misma casa. Ese es el esto. Le da otra perspectiva a la conversación donde no estamos peleando por el plato sin lavar, estamos intentando resolver juntos cómo vivir mejor juntos, ¿sí? Si alguno de los dos se dio un beso con alguien y eso de pronto no estaba en el contrato, el punto no es el beso, el punto es qué es lo que tú o yo necesitamos para sentirnos dichosos estando juntos. Y creo que desde ese filtro, la conversación se siente menos pesada, como menos como una amenaza, más como una oportunidad. Entonces yo creo que incluso mucho de la facilidad o la dificultad de entrarle a un tema, sea cual sea, tiene que ver con cuál es la mesa desde donde vamos a parar ese tema y no tanto en el tema mismo, ¿sí? Y eso es algo que muchas veces no se observa, que es cuál es el contexto en el que está pasando esta conversación, cuál es la mesa sobre la cual se está poniendo este tema. Casi siempre vamos desde derecho al tema, el punto es el tema, el punto es el beso, el punto es el plato sin lavar. Previo a eso, si hay una conversación alrededor de qué es lo que es importante para nosotros cuidar en esta relación, cualquier tema creo que va a tener una perspectiva mucho más enraizada en la seguridad de que queremos lo mismo, en últimas, ¿sí? Es que lo del plato es importante para mí porque es que yo quiero seguir viviendo contigo, no porque te quiero joder la vida, ¿sí? Entonces creo que por ahí podría dar un ángulo a esa respuesta, mucho que decir, pero ese me parece algo tal vez no tan visibilizado de las muchas herramientas que pueden existir para entrarle a lo mismo. E incluso siguiendo en el tema de pareja, e incluso hablando de la sexualidad, digo, y me parece muy chistoso esto que voy a hablar y es, alguna vez escuché a unas amigas hablar y hay una canción de Nati Peluso, de esta como perreo intenso así fuerte, sí, o sea, hasta el piso cochino, pues. Y menciona al sexo cereza. Y yo en ese momento, entonces ellas lo cantaban y sí, sexo cereza. Y yo, ¿qué es sexo Buena cereza? idea que es el sexo cerezo. Sí, yo no sabía, sí, entonces les pregunté y fueron como, no, pues el sexo que se sale de lo tradicional, que te cogen duro y, bestia, y a nosotros nos gusta el sexo cereza. Ok. Y yo, wow, wow. Bueno, y después empezaron a hacer como la comparación de sexo vainilla, sexo cerezo, ¿sí? Entonces como que el sexo vainilla era todo lo contrario. Y hablando después, incluso en pareja, como que empezamos a hablar de marica, pero todo, o sea, yo les decía, pero ¿en serio les gusta tanto el sexo cereza? Sí, y empezamos a hablar como cuál era esa necesidad de lo uno del otro. Y me dio por buscar, ¿sí? Como de dónde vienen como las dos cosas y como que el cereza realmente nace de lo vainilla y resulta que en los noventas la cultura
queer y del bondage, sacaron como unas activistas del bondage, como que empezaron a hablar llamaron al sexo vainilla como el sexo tradicional, Ya. desde posturas tradicionales o incluso llevándolo al extremo como de solo la reproducción. Y después se generó el antónimo, que era el sexo cereza, la cereza como una fruta que ha representado semióticamente La lo pasión. psiqui, la pasión, lo rojo, ¿no? Y me pareció muy interesante, ¿cierto? Pero entonces como que me quedé en este tema y fue, eh, están los dos opuestos y se ven como opuestos. Y tú estás en pareja y no sabes cómo decir, como, parce, es que esto no me gusta, sea sexo cereza, sea sexo vainilla, como esto no me gusta, como cómo se habla. Eh, Creo que esa conversación solo es posible cuando hay una base de confianza, ¿sí? Entonces, lo curioso es que la confianza no se improvisa, se construye todos los días con esa o cualquier persona. Lo que quiere decir que la confianza que construimos en la cotidianidad de la vida es la que nos sirve de suelo para el momento en que yo te necesito decir quiero 3 cerezas o quiero vainilla. Acabamos de construir un código muy puta. O lo voy a usar, está buenísimo. Y algún racimo de cerezas. Eh, ¿No? Entonces, claro, por un lado está la base de la confianza, que si no está, yo creo que es muy difícil. Pero luego está el punto de que por más confianza que haya, igual te toca dar el salto. Entonces vuelvo al mismo punto de igual te toca alzar la mano en el salón en algún momento, ¿sí? Lo que a mí me parece chévere es uno pillarse porque, porque está siendo difícil decir lo que uno quiere decir. Supongamos que está la confianza, pero igual sigue siendo difícil en el momento. Entonces uno como que lo tiene acá en la punta de la lengua, pero no sale. A mí me gusta en ese momento detener un segundo a observarme por dentro y decir, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar si yo digo esto? O sea, ¿cuál es la historia que yo me estoy contando de lo que va a pasar si pongo esta información sobre la mesa? Ah, claro, me doy cuenta de que lo que creo en ese momento, lo que esa voz juez me está diciendo es, se va a burlar de ti, se va a molestar, se le va a apagar el deseo, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que es muy importante aprender a desconfiar de esa voz y más bien aprender a confiar en el poder de la palabra, que al final es el poder de la evidencia. Es decir, si en efecto mi pareja se va a molestar si yo le digo esto, lo voy a comprobar solo si se lo digo. Pero necesito cultivar en mí el beneficio de la duda que me permite dar el salto, que me permite tomar la fuerza para hacerlo y confirmarlo y no quedarme con la suposición. Entonces, te estoy hablando de un aspecto completamente interno de la persona que está teniendo un bloqueo con la comunicación y que no tiene nada que ver con el otro, sino con la historia que su juez interno le cuenta de lo que va a pasar si dice lo que quiere decir. En una relación donde hay confianza, lo que pasa es que si tú lo dices, eso no se va a cumplir. Porque si hay confianza y hay amor y estamos juntos en esto, esa persona te va a recibir con amor. Si tú dices lo que quieres decir y esa persona te rechaza, te juzga, te invalida, tienes una evidencia muy valiosa y es que no están juntos en esto. Entonces allá la cosa se convierte en otra conversación, en la conversación de, uy, ¿cómo así que yo estoy en una relación donde yo no puedo decir que quiero sexo vainilla? ¿Esa es la relación en la que yo quiero estar? Tal vez no, ¿sí? Para cerrar la idea, me gusta pensar que el valor que tiene de decir las cosas va más allá del objetivo primario de conseguir el sexo vainilla.
el propósito superior que está en juego y que me parece chévere que aprendamos a ver es que el hecho de que yo pueda decirle a mi pareja, quiero sexo vainilla, más allá de que me diga yo también o no, es que si esa persona recibe mi solicitud con amor, yo estoy confirmando algo mucho más importante, algo mucho más de fondo, que es esta persona me ama. Esta persona le importa lo que yo siento. Esta persona me escucha. Esto es de lo que está construido, porque lo que tú dices como hay una confianza implícita, ¿sí? Donde tú dices, listo, llegamos a este punto, puedo decirlo y creo que resuena un montón con lo que dices y es que no es lo directo, no es lo que estamos cuestionando, sino es lo que viene detrás de ese deseo y esa pregunta. Pero cómo lo haces, que creo que viene desde el incomodar. Pero ¿cómo haces para incomodar a aquellas personas donde tal vez no hay confianza, donde hay tal vez un aprecio, pero tú le quieres llegar a ese man que, por ejemplo, solo hace chistes de culos y tetas, ¿sabes? No hay una confianza del proceso que tienes con tu pareja, pero, pucha, vas a incomodar, ¿sí? De cómo lidiar con, primero con esa incomodidad y segundo, cuáles deberían ser las maneras más apropiadas de acercarse desde el lenguaje. Qué lindo. Yo creo que hay que reconciliarnos con la incomodidad de la responsabilidad. ¿Sí? Yo creo que muchas personas pueden creer que comunicarse asertivamente es no sufrirla o que sea fácil, cuando en realidad es desarrollar el umbral de dolor para poner un límite cuando hay que ponerlo a pesar de lo mal que se siente hacerlo, por la incomodidad, por el miedo al perder al otro. Es como es la cuota de dolor que hay, que es el pagamento por un bien mayor, digámoslo así, que es el cuidado propio o el cuidado de alguien más. Eh, Creo que cada contexto es muy específico y, por ejemplo, si esa persona está haciendo un comentario machista sobre quién o en general o, o cuál es mi intención también de hacerle caer en cuenta de, porque si, porque una cosa es querer corregir al otro y otra cosa es querer cuidar a la persona que está siendo objeto del comentario, ¿sí? Son dos Claro, cosas muy claro, claro. distintas. Desde dónde estás diciéndolo puede hacer toda la diferencia. Si esa persona recibe el comentario como, me vienes a enseñar, lo va a recibir muy distinto si lo que entiende es, estás queriendo cuidar a esta persona, ¿sí? Entonces, un cambio de perspectiva, como un reframing de desde dónde estás diciendo lo que estás queriendo decir, con qué intención, creo que hace toda la diferencia. Y yo creo que es muy valioso hacer explícita la intención. Es como, man, te quiero decir algo porque me interesa mucho cuidar a esta persona, ¿sí? Esta persona es muy importante para mí o creo que, no, creo que aquí está en juego el cuidado de esta persona. No es como, oye, weón, ¿qué putas estás diciendo? Eso está mal. La asertividad creo que también se juega mucho en que la otra persona sepa cuál es tu intención, ¿sí? O volverle una pregunta. Tipo, tengo curiosidad de saber si la persona, la mujer que recibiera exactamente ese mismo comentario que acabas de hacer fuera tu hermana, ¿cómo crees que se sentiría? Es muy confrontativo, pero es una pregunta, ¿sí? Y hay formas de plantear la pregunta, como, oiga, parce, ¿le puedo hacer una pregunta? Es que me he venido cuestionando estas formas de los manes de hacer comentarios sobre los cuerpos de las mujeres y me preguntaba si un man le hiciera ese mismo comentario entre manes de su hermana, ¿usted cómo se sentiría? Pero así, con amor. Yo creo que mientras tengas muy claro que tu intención es cuidar a X y hacer caer en cuenta a Y, tu amigo, de lo que sea, esa brújula, digamos, como de quiero hacerlo con amor, con tacto, eso ya es mucho, ¿sí? Yo creo que eso ya el cuerpo, la mente misma va configurando como el mensaje desde un marco, más que tener una plantilla. Genial. Y, y bueno, como estaba viendo la hora, se nos pasó el tiempo volando. Sí, está interesantísimo todo esto. Quería tocar como una última temilla y es los chats, de que los chats son el nuevo lenguaje. Yo soy una persona de llamadas, marica. O sea, si tú y yo nos hacemos amigos hoy, yo llamo.
Yo llamo, yo necesito algo de 1 minuto, marica, no encuentro esta vuelta. O estaba pensando, yo llamo por bobadas. Pero hay muchas personas que son de texto, ¿sí? Entonces, ¿cómo también generar esa concordancia o coherencia en el lenguaje desde el texto cuando tú estás lidiando con la intención con la que tú lo mandas y la intención, momento de la otra persona cuando lo está leyendo? Wow. Pues yo creo que son cuidados. Creo que basta con decir, oye, me acabo de dar cuenta de que tú me hablas escribiéndome y yo te hablo con notas de voz. Quisiera saber si para ti está bien que yo te envíe notas de voz. O sea, me gustaría que me envíes notas de voz. ¿Puedes hacerlo? Punto cereza. Encima de un helado de vainilla. No, de nuevo, manifiesta tu intención. Oye, a mí me interesa el resto que sigamos hablando, pero ¿cuáles son tus formas de hablar constantemente por chat? Las mías son notas de voz. Tú, conozcámonos, ¿no? Es como el ejercicio de usar la comunicación al servicio del conocimiento mutuo. Y de repente en eso vamos a encontrar un punto medio que no tiene que ser como vamos a dejar por escrito que Juanpa puede mandar máximo 3 notas de voz a la semana y no. Pero yo creo que en ese intercambio honesto, vulnerable de marica, a mí me encantan las notas de voz, pero quiero saber si tú estás bien con eso. Solo eso abre un mundo de posibilidades de que el otro diga, oye, sabes que yo no, pero, pero si para ti sí, pues todo bien. Ah, bueno, qué chimba. O que el otro diga, mira, marica, yo odio las notas de voz. Pues bueno, ya eres tú quien tiene que decidir si puede construir una amistad basado en ese límite o no. Creo que lo has respondido a lo largo de toda esta conversación. Pero para cerrar, para dejar también a todas aquellas personas que les están viendo o escuchando, es por dónde empezamos para tener diálogos más o conversaciones mucho más sinceras, genuinas o adecuadas. ¿Por dónde se empieza? Hagámonos mejores preguntas. Creo que la vida cotidiana está llena de oportunidades para hacer preguntas. Eh, Creo que uno puede, por ejemplo, pensar que las conversaciones son como alimentos y en la medida en que tus conversaciones te impliquen salirte de tu zona de confort un poco, hacerte cuestionamientos que normalmente no haces, no necesariamente sobre temas polémicos, estructurales del sistema, de todo lo que toca cambiar, sino, ¿no? Porque no simplemente me invitas a tu casa y yo te hago preguntas sobre el cuadro que tienes colgado en la pared y desde ahí se empiezan a tejer otras conversaciones. Tal vez desde ahí nos vamos a dar cuenta de que conversar es muy rico y quizás la voluntad de aprender herramientas para conversar mejor necesita primero darse cuenta de lo rico que puede llegar a ser tener buenas conversaciones y te das cuenta de lo rico que es tener conversaciones cereza. Oye, que construimos algo espectacular. Juan, ha sido un gusto tenerte acá. Para mí fue un placer esta conversación y quiero preguntarte la última cosa, realmente, y es, ¿hoy te echaste el mismo perfume que para tus citas románticas? Hoy no me eché el mismo perfume, de hecho hoy no me eché perfume, pero me puse los calzoncillos. Los que tú usabas en el colegio, Ya, el ya. capítulo 2. Oye, No, aquí me los he escuchado una vez todos, ¿no? más, gracias, genuinamente.